Durante la época colonial, en América surgió un sistema de jerarquías sociales que marcó profundamente la historia. El sistema de castas. Todo comenzó cuando el trabajo indígena, base de la economía colonial, fue reemplazado por el de personas africanas esclavizadas. Esta sustitución no fue casual, sino una decisión política y económica tomada por las autoridades coloniales. Los españoles justificaron la esclavitud con ideas religiosas y raciales. Consideraban que los indígenas podían ser evangelizados y redimidos, pero veían a los africanos como seres salvajes, primitivos y resistentes al cristianismo. Esta falsa idea de inferioridad sirvió para legitimar la esclavitud y la desigualdad durante siglos. A partir de ahí se impuso un orden social rígido que clasificaba a las personas según su origen y color de su piel. En la cima estaban los españoles, seguidos por sus mestizos, castizos, mulatos, zambos y muchas otras mezclas. Cada grupo tenía derechos distintos, ocupaciones específicas y lugares donde podía o no vivir. El sistema de castas se convirtió en una herramienta de control social. Regulaba los matrimonios, el trabajo y hasta la forma en que las personas podían moverse o declarar ante la justicia. Su propósito era mantener la pureza del linaje europeo y reforzar las diferencias económicas y raciales. Con el tiempo, muchos aspiraron al blanqueamiento, buscando parecer más europeos para obtener mejores oportunidades. Este sistema no solo moldeó la sociedad colonial, sino que dejó una herencia duradera: la discriminación y las desigualdades que aún persisten en nuestras comunidades. Esclavitud, resistencia y herencias en la Nueva España. Durante la colonización de América, la Nueva España fue escenario de una profunda transformación social. En este mundo nuevo surgió un sistema de control basado en la esclavitud, las castas y el poder colonial. La esclavitud en tránsito. Desde el siglo XVI, miles de personas fueron capturadas en África y transportadas al Caribe y la Nueva España. Esta ruta, conocida como la trata transatlántica, convirtió a seres humanos en mercancías, generando un comercio deshumanizante que enriquecía a Europa. Control y jerarquías. En la Nueva España, la esclavitud se convirtió en un instrumento para mantener el orden social. Se crearon castas que clasificaban a las personas según su origen y color de piel: español, mestizo, mulato. Cada uno ocupaba un lugar distinto en la jerarquía colonial. Vida y trabajo de los esclavos. Los africanos esclavizados trabajaban en minas, haciendas cañaneras y casas de los criollos. Su esfuerzo sostenía la economía mientras eran vigilados, castigados y privados de libertad. Sin embargo, también formaron comunidades, conservaron su cultura y buscaron caminos de resistencia. Resistencia y libertad. Frente a la opresión, surgieron voces de rebeldía. Como un ejemplo, en Veracruz, Gaspar Yanga, un hombre de origen africano, lideró una rebelión que culminó con la fundación del pueblo libre de San Lorenzo de los Negros, uno de los primeros en América Latina. Otro ejemplo es que en Campeche, Jacinto Canec, un indígena maya, se levantó en 1761 contra los abusos coloniales, defendiendo la autonomía de su pueblo. También el indio Mariano luchó por la justicia y la libertad. Legado. Estas luchas demostraron que la libertad era posible, incluso en medio de la esclavitud. Los movimientos de Yanga, Canec y Mariano dejaron una huella profunda en la historia de México. Recordarnos que la dignidad y la resistencia puede cambiar el destino de un pueblo. La larga lucha, la resistencia indígena en la conquista de la Nueva España. La resistencia indígena durante la conquista de lo que hoy es México fue un fenómeno constante, diverso y de siglos que comenzó mucho antes de la caída de México Tenochtitlan y se extendió a lo largo del virreinato de la Nueva España. No se trató de un evento único, sino de una larga guerra de desgaste contra la imposición colonial. Ahora, la resistencia militar en el centro. La fase más conocida es la defensa del Imperio Mexica, que fue liderada por Cuitláhuac y tras su muerte por Venezuela,
por el valiente Cuauhtémoc, la capital resistió el asedio español y de sus aliados indígenas, principalmente los tlaxcaltecas, hasta 1521. Los factores que llevaron a su derrota fueron múltiples: la superioridad tecnológica castellana, el bloqueo de suministros y, sobre todo, el impacto devastador de las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, que diezmaron a la población. La expansión de la resistencia. La caída de la capital fue solo el inicio de la colonización y de nuevas oleadas de resistencia en las periferias. Guerra del Mixtón. Una de las rebeliones más importantes del siglo XVI, que estalló en Nueva Galicia, Jalisco, con la participación de caxcanes y zacatecos. La magnitud del levantamiento exigió la intervención del propio virrey Antonio de Mendoza. Guerra Chichimeca. Un conflicto prolongado en el norte, la Gran Chichimeca, donde los grupos seminómadas, zacatecos, huachiles, etc., resistieron el avance español y la minería a través de una guerra de guerrillas. Esta lucha fue tan efectiva que los españoles se vieron obligados a negociar la paz mediante la compra de la misma y la evangelización, en lugar de una victoria militar decisiva. Las formas de resistencia en el virreinato. Con el tiempo, la resistencia no fue solo militar. Los pueblos indígenas desarrollaron métodos más sutiles y constantes para defender su cultura y autonomía. Por ejemplo, la resistencia cultural. Mantuvieron vivas sus lenguas, costumbres y creencias, a menudo camuflándolas con el cristianismo. Resistencia legal. Los líderes indígenas se apropiaron de las herramientas del sistema legal castellano, utilizando los tribunales y escribiendo documentos en náhuatl y otras lenguas para defender sus tierras y linajes ante la corona. Rebeliones periódicas. A lo largo de los siglos, continuaron estallando levantamientos locales en regiones remotas o por la explotación, como las de los pueblos yaquis, pimas o el movimiento milenarista de Jacinto Canec en Yucatán en 1761. En resumen, la resistencia indígena fue una fuerza constante y adaptativa que impidió la dominación total y homogénea, demostrando que la conquista fue un proceso de sometimiento inconcluso que mantuvo viva la identidad y la voluntad de los pueblos originarios. El tema de las mercancías humanas trata sobre la manera de que algunas personas son utilizadas y vendidas como si fueran objetos. Este problema se conoce también como trata de personas y es considerado una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Las víctimas, en su mayoría mujeres, niños y migrantes, son engañadas con falsas promesas de trabajo, estudio o una vida mejor. Sin embargo, al final son obligadas a realizar trabajos forzados, a ejercer la prostitución o a vivir en condiciones inhumanas. Las causas principales de estos problemas son la pobreza, la falta de educación, los conflictos armados y la desigualdad social. Los tratantes se aprovechan de la necesidad y la desesperación de las personas para explotarlas económicamente. Este delito ocurre en casi todos los países del mundo, aunque muchas veces pasa desapercibido porque se esconde detrás de negocios aparentemente legales. Por su parte, la esclavitud en tránsito se relaciona con lo que viven muchas personas migrantes que buscan un futuro mejor en otros lugares. Durante su viaje, algunas caen en manos de traficantes que prometen ayudarlas a cruzar fronteras, pero en realidad las secuestran, las obligan a trabajar sin paga o las retienen hasta que su familia paguen dinero por su libertad. Ambos temas nos recuerdan que, aunque la esclavitud antigua fue abolida hace mucho, todavía existen algunas formas modernas de esclavitud. Hoy en día millones y millones de personas siguen siendo tratadas como mercancías. Es importante que como sociedad tomemos conciencia, denunciemos estos actos y apoyemos las leyes y organizaciones que luchan contra la trata de personas para que todos puedan vivir con libertad y dignidad.